En esta ocasión, el Colegio de Contadores del Guayas y del Ecuador, junto con los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil, te explican los procedimientos para la declaración y pago de impuestos en exportaciones. Antes que nada, hay que entender por qué importa este tema, porque las exportaciones están exentas de pagar el impuesto al valor agregado o IVA, pero no exentas de declararlo. Declarar impuestos correctamente evita sanciones y permite acceder a beneficios tributarios como la devolución del IVA. Esta es una obligación aplicable tanto a personas naturales como a empresas que exportan. Un dato clave: toda exportación está sujeta a registro, declaración y control tributario. Otro dato clave adicional: este trabajo se realizó considerando las normativas y porcentajes vigentes hasta agosto de 2025, por lo que es importante tenerlo en cuenta al abordar la sección de los tributos más adelante en el video. Requisitos previos para la declaración y trámites en exportaciones. Primero, el registro RUC y cuenta y clave de acceso al SRI en línea para presentar las declaraciones tributarias. Segundo, la firma electrónica. Adquirir un certificado digital para la firma electrónica y autentificación. Esto se necesita para firmar documentos con validez legal ante el Servicio de Rentas Internas SRI y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. ¿Dónde se consigue esto? En entidades públicas como el Banco Central del Ecuador o en entidades privadas como Security Data. Luego hay que hablar de un documento esencial en este procedimiento que se llama la Declaración Aduanera de Exportación o DAE. Toda exportación de bienes requiere ser registrada ante el SENAE mediante la Declaración Aduanera de Exportación, un documento obligatorio que autoriza la salida legal de las mercancías del país. Este es un requisito necesario para acceder a beneficios tributarios, como la devolución del IVA en insumos importados para la producción. Es un soporte para justificar la entrada de divisas y evitar el pago del impuesto a la salida de divisas. Este documento debe contener datos del exportador o declarante, descripción de mercancía por ítem de factura, datos del consignatario, destino de la carga, cantidades, pesos, demás datos relativos a la mercancía, documentos de acompañamiento como la factura comercial, lista de empaque y autorizaciones previas cuando el caso lo amerite. Ahora, ¿qué impuestos se debe declarar y pagar en exportaciones? Todos los tributos rendidos ante el SRI serán el impuesto al valor agregado de IVA con tarifa 0% en exportaciones y 15% sobre ventas nacionales, el impuesto a la renta o IR con tarifa de 25% sobre utilidades netas. ¿Quién debe pagar IVA? Primero hay que entender que todas las personas naturales y jurídicas deben declarar y pagar IVA cuando efectúan importaciones, así como transferencias y prestación de servicios dentro del territorio nacional grabados con una tarifa de IVA. Como se ha mencionado anteriormente, esta tarifa es del 15% actualmente. En el caso de las exportaciones de bienes y servicios, estas graban tarifa 0%, por lo que no se cobra IVA al cliente extranjero, aunque el exportador debe declararlo para poder recuperar el IVA pagado en insumos utilizados en la producción. Este impuesto se declara y paga de forma mensual o semestral, según corresponda. Mensual cuando las transacciones graban 15% IVA. Semestral cuando las transacciones graban 0% IVA. Semestral para los contribuyentes bajo el régimen RIMPE emprendedor. RIMPE significa régimen impositivo para microempresas y pequeños empresarios. Y anual para los contribuyentes bajo el régimen RIMPE negocio popular. Procedimiento para declarar y pagar el IVA. Paso número 1. Ingresar al portal del SRI en línea con la clave de acceso. Paso número 2. Seleccionar la opción Declaraciones, Declaración de Impuestos, Elaboración y Envío de declaraciones. Paso número 3. Dar clic en la opción Formulario IVA. Paso número 4. Elegir el formulario correspondiente para el IVA y su periodo respectivo. En este caso, seleccionar la opción Formulario IVA mensual para contribuyentes que declaran mensualmente. O seleccionar la opción Formulario IVA semestral para contribuyentes del régimen RIMPE o aquellos autorizados a declarar semestralmente. Paso número 5. Verificar las preguntas y adjuntar el SRI y responder sí o no según tu información. Paso número 6. Completar el formulario con la información requerida. Paso número 7. Seleccionar la opción Formas de pago y realizar el pago. Finalmente, clic en la opción Imprimir comprobante de pago. Luego hay que hablar sobre el impuesto a la renta o IR. ¿Quién debe pagar este impuesto?
Deben de pagar todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras que generen utilidades por sus actividades económicas en el territorio nacional. En el caso de exportadores, el impuesto a la renta se paga sobre la utilidad anual obtenida, es decir, sobre el total facturado por las exportaciones menos los costos y los gastos deducibles. ¿Cuál es la tarifa del impuesto a la renta? Personas jurídicas pagan 25% sobre sus utilidades, aunque esta tarifa puede aumentar o disminuir según algunos casos especiales, como reinvertir utilidades o tener accionistas en paraísos fiscales. Personas naturales pagan el impuesto según una escala progresiva basada en sus ingresos. Negocios populares RIMPE pagan una cuota fija según una tabla simplificada. Emprendedores RIMPE pagan según una tabla simplificada, con tarifas que van del 1 al 2%, dependiendo de sus ingresos anuales. Procedimiento para declarar y pagar el impuesto a la renta. Paso número 1, ingresar al portal del SRI en línea con la clave de acceso. Paso número 2, seleccionar la opción Declaraciones, Declaración de impuestos, Elaboración y envío de declaraciones. Paso número 3, en caso de personas naturales, dar clic en la opción Formulario Rentas Naturales y elegir el periodo respectivo. En caso de sociedades, dar clic en la opción Formulario Rentas Sociedades y elegir el periodo respectivo. Paso número 5, verificar las preguntas que adjunta el SRI y responder sí o no según tu información. Paso número 6, completar el formulario con la información requerida. El formulario calculará automáticamente la base imponible, rebaja si es que aplica y el impuesto a pagar. Paso número 7, seleccionar la opción Forma de pagos y realizar el pago. Finalmente, clic en la opción Imprimir comprobante de pago. Luego hay que hablar sobre un punto importante, que es la situación del doble pago del impuesto a la renta para exportadores de servicios. En la exportación de servicios puede producirse doble tributación, porque además de que el exportador paga el impuesto a la renta en Ecuador, el país donde se presta el servicio puede aplicar una retención por el mismo concepto. Posibles soluciones. Considerar las retenciones del país de destino, al definir precios y dejar claro en la propuesta comercial con el cliente si los impuestos están incluidos o no. Revisar si existe un acuerdo para evitar la doble tributación o ADT entre Ecuador y el país de destino. Ecuador cuenta con 21 ADTs vigentes y el acuerdo con la comunidad andina. Si no existe ADT, el impuesto retenido en el extranjero puede usarse como crédito tributario para reducir el impuesto a la renta a pagar en Ecuador, hasta el 100% del impuesto causado localmente. Un ejemplo para ilustrar esta situación es la siguiente. Supongamos que una empresa ecuatoriana factura $10,000 por servicios a un cliente en Chile. Chile retiene el 10% de su impuesto a la renta, lo que equivale a $1,000. En Ecuador, la empresa debe declarar el impuesto a la renta sobre la utilidad. Supongamos que la utilidad anual es de $8,000, entonces el impuesto a la renta sería el 25% sobre este valor, lo que equivale a $2,000. Ahí es cuando viene el crédito tributario. Los $1,000 pagados en Chile se puede descontar del impuesto a la renta a pagar en Ecuador, por lo que finalmente la empresa solo pagaría $1,000 en Ecuador. Si existe un acuerdo de doble tributación con el país del cliente, este regula cómo aplicar correctamente el crédito y evitar pagar dos veces sobre el mismo ingreso. Muchas gracias por su atención.